En los microvídeos de introducción al C++, el destructor. No, ese destructor no, por favor. No, ese no. Hagamos un flashback y recordemos cómo era la gestión de la memoria dentro del lenguaje C. Invocábamos a factorial y obviamente en el stack se creaba un espacio para almacenar las variables locales. Teníamos un primer espacio en donde se almacenaban todas las direcciones que me permitía gestionar la función, es decir, direcciones de retorno, tanto al código como dentro del stack y otras más. Y también teníamos los espacios para almacenar los datos, valor y red. Supongamos que al momento de invocar a la función pasamos un valor de 5, el cual se guarda en valor y en red se inicializa con 1. La función va a iterar hasta que valor pase a valer 0 y en ese caso red queda con 120 y ese valor se retorna. Al momento de retornar se libera el stack. No se borran los datos, simplemente se libera y queda disponible para próximos usos. Ahora bien, en C++, la liberación del espacio correspondiente a una variable implica el llamado implícito a su destructor. En este caso, el resultado va a ser el mismo por las características de las variables puestas en juego. Ahora bien, demos vuelta a la página y vayamos a un ejemplo más concreto. Dentro de la clase de ejemplo encontramos a un constructor con parámetros, el cual inicializa la variable miembro len y reserva un bloque de memoria, el cual se lo asigna a la variable miembro p, que es un puntero. Bien, para procesar este tipo de errores en tiempo de ejecución, el lenguaje cuenta con una herramienta llamada try and catch, la cual veremos en otro microvideo. Ahora continuamos con el destructor. Supongamos llamar a función con el valor n igual a 10. En la primera línea creamos un objeto del tipo ejemplo, por lo cual vamos a estar llamando al constructor. Dentro del constructor se inicializa la variable miembro len y se crea el espacio de memoria a través de new, el cual se asigna a p. Finaliza la construcción del objeto y la función continúa y en algún momento llama al método setValues y en otro momento al método process, el cual retorna un valor que se lo asigna a red. Hasta que llegamos al final de la función, donde retornamos este valor de red y se libera el stack. ¿Y qué pasó? Terminó la ejecución de la función, liberamos el stack, pero nos quedó retenido el bloque de memoria en el heap. Bueno, hagamos una cosa, rebobinemos un poquitito, conmutemos nuestro cerebro, empecemos a pensar en C++ y repitamos el proceso. El simple hecho de retornar de la función libera el stack y por ende las variables allí declaradas sin tener que hacer algo en especial. Esto lo realiza de motu propio el mecanismo de gestión de la aplicación en forma automática. Ahora bien, en C++ el mecanismo es similar, solo que los datos tienen otra jerarquía. Recuerden que en lugar de declarar variables, en C++ construimos objetos. Entonces, en lugar de simplemente liberar la memoria del stack, se llama a los destructores. Entonces, al momento de liberar al objeto, en este caso, al liberarse el stack, se llamará al destructor definido para cada tipo de objeto, o mejor dicho, para cada tipo de clase. La liberación de red invoca al destructor de un objeto tipo int. En el caso de la clase ejemplo, al no haber especificado una acción particular al momento de su liberación, el compilador le asigna un destructor de oficio, que solo libera el espacio ocupado por el objeto en sí. En este caso, liberará el espacio ocupado por len y por p, pero no otros recursos que tenga asociado, como en este caso el bloque de memoria en el heap. Veamos entonces cómo poder definir la acción de este destructor y así poder liberar el bloque de memoria en el heap. La llamada al destructor no es invocada por el programador,
Esta forma parte del proceso de liberación del objeto, motivo por el cual no le podemos pasar ningún parámetro, y mucho menos esperar que nos retorne algo, ni siquiera un void. Es por eso que a nivel sintaxis tiene el mismo formato que el constructor sin parámetros, pero antecedida por una virgulilla o rayita de la ñ. Al no poder pasarle parámetros, sería ilógico tratar de implementar una sobrecarga del destructor. Es decir, que se puede definir un solo destructor por clase o hay un solo destructor por objeto. Este destructor puede ser de oficio, como ya mencionamos, o podemos desarrollarlo en base a los requerimientos de nuestra clase. En este caso sería para liberar la eventual reserva de memoria que haya realizado el objeto ejemplo. Ahora, al volver al proceso de liberación de nuestro objeto ejemplo, ya con el destructor implementado, se llama a esta implementación. Y en caso que P sea distinto de null, se libera mediante la sentencia delete el bloque de memoria previamente reservado. Antes de finalizar, cabe un ejemplo más que llamaremos nota al pie. En este caso, llamamos a función nuevamente con n igual 10, pero en lugar de declarar un objeto ejemplo, declaramos un puntero a ejemplo. Esta es la declaración de un puntero a un posible objeto ejemplo, por lo que en esta línea no se crea ningún objeto ejemplo. Sí se crea un objeto ejemplo en la sentencia siguiente mediante el operador new, por lo que el objeto se crea en el heap. La creación del objeto implica la llamada al constructor que crea el bloque que se asigna a P. Y finalmente, el operador new retornará la dirección del objeto en el heap y se asigna al puntero POBJ. Luego, se llamará, entre otros, al método setValue y se procesarán diferentes datos hasta que finaliza función y se libera el stack. Pero el objeto ejemplo quedó sin ser liberado. Y entonces, ¿el destructor dónde está? ¿Por qué no liberó el objeto? La respuesta es simple, porque el objeto no estaba en el stack, está en el heap, ya que lo creamos mediante el operador new, por lo que para liberarlo debemos utilizar el operador delete, y así sí se ejecuta o se llama al destructor. Cuidado, nosotros no estamos llamando al destructor, es el proceso de liberación del objeto el que invoca al destructor. Bueno, espero se haya entendido. Será hasta la próxima.